Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en Mano a Mano con Hugo tenemos invitada a la señora Fernanda Cáceres, a la cual nos vamos a dedicar a hacer un mini café espontáneo con respecto a política y otros temas. Buenas tardes, Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Hugo? Todo bien, dale, vamos a arrancar derecho al hueso para que la conexión no se nos muera en cualquier momento. Porque estamos, pero Arranquemos, dale. arranquemos. Bueno, inicialmente vamos a arrancar con lo mismo que nos propusimos con Lucho, de poder hacer unas preguntas que tienen que ver más con el lado de la política y después, bueno, podemos trabajar un poquito más sobre los temas, pero inicialmente creo que le podemos sacar más jugo al tema de la política. Vamos con la primera pregunta. El sistema es así, son 5 preguntas y una repregunta que Dale. juega para mí. Bueno, la primera pregunta es, ¿crees que Bueno, ¿crees que el peronismo se debe renovar en su esencia y ayornarse a la actualidad de un mundo neoliberal? te voy a responder la primera parte de la pregunta con respecto a la renovación. Yo creo que la política constantemente se está renovando, toda demanda, ¿no? De los cambios que se dan en la sociedad. De hecho, lo podemos ver en este momento con el tema de la pandemia, ¿no? Las demandas sociales van marcando la agenda del gobierno día a día. Me parece que constantemente la política se va renovando en cuanto a la demanda social y en cuanto a los fenómenos, ¿no? Respecto a ¿cómo me dijiste? Ayornarse. Ayornarse a la actualidad mundial neoliberal. Si vos, Si ayornarse le decís a alinearse políticamente con las políticas neoliberales, creo que ya tuvimos un mal ejemplo de ello en los 90, en el 2001. Eh, el peronismo no se alinea, creo, a esa ideología económica, digamos. sí, más que nada el contexto de la pregunta iba porque vivimos en una sociedad o en una Sudamérica que está dada por alrededor nuestro gobiernos neoliberales. No estamos compitiendo de la misma manera con ellos al tener un gobierno más proteccionista. Yo lo veo más por el lado del proteccionismo que se está dado hoy Yo por creo hoy. que, yo creo que justamente eso es esencia del peronismo, ¿no? La presencia del Estado en el rol económico, en cuanto a esto que vos decís, ¿no? Del proteccionismo. Este, Sí. Me Bueno, parece que este gobierno apuesta al fortalecimiento de una economía interna para salir a competir con las grandes economías, en este caso de Latinoamérica. Pero sí, claramente el neoliberalismo no va de la mano con el lineamiento político que tiene el peronismo. perfecto, contestada la pregunta. La segunda, ¿hay periodistas que solo sirvan para algunos tipos de medios? Si los hay, para vos, ¿cuáles y por qué? No sé si hay periodistas que sirven o no sirven para ciertos medios. Me parece que todos tenemos posicionamientos políticos y jugamos un poco, en el caso de los periodistas, no juegan un poco ese juego de posicionamiento. Eh, no creo que estén preparados o no preparados. Me parece que hay un posicionamiento totalmente intencional. Pero yo no quiero repreguntar ahí. Me gustaría más repreguntar en otra pregunta, pero te lo planteo como una manera así. Vamos al análisis crítico, al hueso. ¿Vos lo ves Ujú. trabajando a Jonathan Viale en función a una política de Estado como tiene el peronismo? ¿O lo ves a Víctor Hugo Pero por eso digo que hay un festejando, posicionamiento político. pero A vos lo ver, ves a Víctor no, Hugo festejando una política de la derecha que por más que haga bien al Estado, no favorece lo que es el discurso de es él? que sabemos que una política de derecha nunca le va a hacer bien a un Estado de derecho, o sea, por eso vuelvo a lo mismo, siempre hay posicionamientos políticos, no es que uno esté preparado o no esté preparado o sirva para este tipo de periodismo o para aquel tipo de periodismo. Tenemos el ejemplo de Viviana Canosa, que hacía un tipo de periodismo totalmente el que está haciendo ahora, y claramente hay un posicionamiento y una intencionalidad política. Me parece que eso responde bastante a tu pregunta. Perfecto. Bueno, vamos a la tercera pregunta. El fenómeno A24, ¿lo tenés a nivel medios? El fenómeno A24, ¿es producto de la No, antipolítica no actual? miro fenómeno. Pero ¿cuál sería el fenómeno al El, que te fenó- referís? el fenómeno A24 te lo contextualizo así. A24 era un canal de noticias
que estaba por debajo de la media, y hoy por hoy es el segundo, y en el prime time es el primero a nivel audiencia. En algunos programas supera rating hasta de Telenoche. Ha superado canales de aire. La grilla, para que vos te des una idea, empieza con Jonathan Viera a las 7, continúa con Eduardo Ajá. Feynman a las 9 y termina con Babi a las 11, donde generalmente a veces Babi ha llegado a tener 5 puntos, que son una cantidad alocadísima para lo que es Sí. Lo que es una señal de cable. Y yo los relaciono mucho a la antipolítica, no tanto a Eduardo Feynman, sino a Babi Checopar, que es el caballito de batalla de A24, porque es el que supera a Edu en el doble y el que supera a Jonathan, donde tiene más competencia. No sé cómo vos los relacionás, cómo vos lo ves como fenómeno. Sí. Yo creo que eso de la antipolítica es que justamente el tema de la antipolítica es una mentira. Ellos tienen un posicionamiento político, nombrándolo hoy particularmente. Principalmente porque a estas alturas nosotros tenemos que entender con claridad que la política tiene influencia en todo es político. Entonces, esto de la antipolítica, realmente creo que a esta altura tiene que hacernos un poco, y es que es un juego totalmente vacío. Hay un posicionamiento político disfrazado de siempre, siempre hay una posición por todos, y no hay nadie que esa. Y hablando de A24 con sus picos de rating y más audiencia, tiene que ver porque en este contexto de pandemia, creo que todo está como más politizado y todos están poniendo más atención en las medidas que toma el gobierno, en este caso el gobierno de turno, las medidas que se toman desde el Estado, que acabamos, influyen en la vida de todos y todas. Las medidas políticas influyen en la vida de todos y todas. Entonces esto de apolítico es una estrategia más de los medios para captar cierto sector de la audiencia, digamos. Y es podríamos decir, la famosa franja del medio a la cual muchas veces se le da ese valor de decir no está metido en la grieta, pero en realidad sí está metida. Pero bueno, ese disfraz de apolítico le permite captar... Todos deberían interiorizarse en cuestiones de políticas, porque ya te digo, la importancia de entender que nos alcanza a todos. A todo esto, la tercera pregunta refleja la cuarta. Porque para mí es un propósito la cuarta. ¿Qué opinas que existan pocos medios oficialistas y muchos más opositores? Y no me digas que es propio de todos los gobiernos, porque no es propio de todos los gobiernos esto. Si hacemos un análisis político y entramos a trabajar desde medio hasta acá, siempre hubo más medios oficialistas que opositores. En el único gobierno donde no se da esas dos condiciones son en el último de Cristina y en este de Alberto. ¿Por qué? Sí. Tu pregunta es entonces, ¿por qué creo yo que hay más medios opositores? ¿Por qué pensás que hay? ¿Por qué crees que hay más medios opositores y menos medios oficialistas? Bueno, me parece que ya en ese sentido me parece que todos sabemos la problemática que hay en torno a la ley de medios y la monopolización de la información. Eso es algo que se viene debatiendo desde el Uy, te metiste en un proyecto barullo. de ley de medios. Te metiste en un barullo, pues te voy a tener que acorralar. Disculpame, A que te ver, lo diga así, Fernanda. La de mira, medio yo siempre la de medio no trabaja contenidos. La de medio no trabaja contenidos. La de medio trabaja los dueños de los medios. No trabaja contenidos. Los contenidos en la de medio no figuran. Revisarla cuando quieras, la de medio no figura contenidos. No toca contenidos, solamente toca a los dueños de los medios. O sea, tampoco toca a los dueños de los medios, sino a la distribución geográfica de los medios según los dueños. O sea, decir que hay periodistas
opositores en función, más opositores que oficialistas en función a que no se cumpla la ley de medios, no comparto, Fer. La ley de medios no toca contenidos. Está bien, pero vos me estás diciendo que toca la distribución de los medios de comunicación, ¿me estás diciendo eso? Sí. Bueno, y si un alto porcentaje de los medios de comunicación son del mismo dueño, que tiene una ideología política que ya lo sabemos, que estamos todos en conocimiento de ese lineaje político, me parece que es clara la respuesta. Siempre va a haber voces opositoras en estos gobiernos particulares que justamente vos me nombrás, el de Cristina y el de Alberto. Es rebuscada la pregunta, pues te podría decir, en el gobierno de Néstor Kirchner había mucho más medios oficialistas que opositores. Tiene que ver mucho con lo que uno trata. Sí. No, también convengamos que el grupo Clarín no pegaba tanto en el gobierno de Néstor como en el gobierno de Cristina. Pero Fer, Eso también. va la repregunta. Acá no, todos los medios no son Clarín. Acá tenemos grupos que van. ¿La gran mayoría? ¿Pero la gran mayoría? No, Fer, Radio Mitre, Canal 13 y La Nación. Después, saliendo de eso, tenés una amplia Pero gama. son los más consumidos, pero son los medios más consumidos. Pero no son la cantidad de periodistas, Fer. Hoy por hoy hay mucho más medios. Analizarlo o pensarlo de esta manera. Hay mucho más medios opositores, más que nada porque o los periodistas no comparten la esencia del gobierno, o por ahí son mucho más críticos. Pero ¿por qué esa actitud crítica? Por tocar intereses. Bueno, puedes decir, bueno, puedes tocar intereses, o puede tocar un montón de cosas, pero yo veo una cuestión más en lo que voy a la pregunta, es que no hay muchos periodistas Pero la que pregunta adhieran. también es un poco, ¿por qué creo que hay más medios opositores que oficialistas? Para mí pasa porque el peso que tienen los medios TN, Canal 13, los medios más consumidos por la sociedad, pertenecen al mismo dueño. O sea, y la línea política ya la conocemos todos. Bueno, la dejamos medio es aceptable tu respuesta y ya quemé mi repregunta, así que te dejo la quinta. Y esta es medio complicado porque acá puedes hacer agua, puedes ir al barranco, te puedes ir a la ribera del Quilmes, porque todo punto de Voy vista. a ser sincera y yo soy a mí me molesta mucho la gente cuando opina o habla de cosas que no sabe. La verdad es que no leí con mucho detenimiento la ley de medios, por eso es algo de lo que no puedo hablar mucho. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, es un error de todos y de todas opinar y salir a matar cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Claro. Tal cual está pasando con el tema de la reforma judicial. Veo gente que sale a no queremos reforma judicial, no saben de qué se trata la reforma judicial, pero Totalmente de salen acuerdo. a... Totalmente de ¿Me acuerdo. Pero entendés? la reforma judicial igual es un tema para charlar en otro café, pero tiene mucho más que nada que ver la distribución que hay de la justicia y cómo la justicia federal, en cierto punto, como Comodoro Pi, Está bien, pero nadie sabe ayornada. realmente en qué consiste la reforma, nadie la leyó con detenimiento, ni sabe explicar por qué beneficiaría a fulano o mengano. Me parece que salir a hablar de temas de los que uno no se pone a leer y a investigar es un error, es un error. Bueno, esta pregunta es medio complicada, porque tiene mucha carga, desde lo emocional hasta lo político. ¿Qué opinas A ver, que la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo se asocie a un partido político? se asocia un partido... Sí. ¿Se asocia a un partido político o que un partido político se haya adueñado de la lucha de padres de Plaza de Mayo? Yo creo que nadie se adueñó de la lucha de las madres son una figura autónoma totalmente, y creo que sí se alinearon a un espacio político que les dio respuestas políticas a su reclamo y que las acompañó en la búsqueda por memoria, verdad y justicia. O sea, me parece que ese espacio político le dio las herramientas para que ellas sigan en la búsqueda de sus hijos y sus nietos. Me parece que es totalmente legítimo su posicionamiento político. ¿Por qué no deberían tener un posicionamiento político?
¿Por qué la lucha de la verdad y justicia con respecto a lo que pasó en la dictadura militar no tiene que tener un espacio político, no tiene que tener una figura política? Es una ONG. De última, en ese caso, podríamos decir que Pero es sí. una lucha atravesada políticamente, o sea, no puede no tener un lineamiento político. Escuchame una cosa, Sí. ¿vos creés que las madres se sentirían acogidas, por ejemplo, en un espacio político como el de Cambiemos, que decían que era un curro el tema de los derechos humanos? Claro que no. ¿Por qué no? Si la función es justamente ser una ONG. Ellos, el fin de ellos es encontrar verdad y justicia con respecto a los represores, no Pero hacer volvemos a política. lo mismo, la política habilita y nos atraviesa a todos, a ese espacio en particular, porque el gobierno kirchnerista le dio respuesta a su reclamo y las apoyó políticamente en su lucha. Me O sea parece que, totalmente genuino que pertenezcan a un espacio político. pero no sentís vos, bueno, eso es una apreciación personal, yo te digo mi apreciación personal. Para mí la Madre de Plaza de Mayo no debería tener un fin político jamás. Una No asociación. puede ser una ONG sin fin político, como me estás diciendo, cuando justamente la lucha de ellas está atravesada políticamente. Su lucha de nunca más responde a una cuestión política. O sea que si nosotros adherimos a que responde a una lucha política, una persona de izquierda no se podría alinear a las padres en Plaza Hay de Mayo madres porque tienen una alineadas a un lucha. espacio de izquierda. Hay madres alineadas a espacios de izquierda. Sí que las hay. Entonces, Pero a mí me me pe- parece que nadie se adueñó de su lucha porque nada, nadie puede eh, eh, amarrar. Eve ¿Cómo? Eve de Bonafini no participa directamente de un espacio político, ni Estela Carlotto participa directamente de un espacio político. Me parece que con este tiempo no se demostró esa idoneidad que ellas fueron mostrando en la época de los 90. Yo en la época de los 90 no recuerdo haber visto a Eve Bonafini, ni a Estela Carlotto, ni a las madres de No Plaza de encontraron Mayo, ese espacio. No encontraron ese espacio porque nunca se lo dieron. pero seguía participando en el espacio, Está en la bien, vida pero nacional. está bien, pero son figuras políticas, son movimientos políticos. Y la verdad que el espacio que le dio respuesta y le abrió la puerta fue el kirchnerismo y se alinearon en ese sentido a ese espacio político. O sea, ¿vos te parece en eso correcto? Yo creo que hay una convivencia de intereses totalmente genuina y legítima. Me parece correcto. O sea, no, yo creo que nadie le puede cuestionar a las madres ni a las abuelas por qué se alinean políticamente con este y con este no. Vuelvo al ejemplo de Cambiemos, por ejemplo. No se van a alinear un espacio político que le está cerrando la puerta y está banalizando su lucha. No. Ah, vos podés o no adherir o no adherir. Lo que no podés es la lucha de verdad y justicia. Bueno, es un punto de vista. Tiene un contexto mucho más Sí. grande que un espacio político. Para mí es una parte de la historia argentina que Bueno, no. pero vos me estás cuestionando, tu pregunta va al posicionamiento político de las Sí, madres y abuelas, ¿está bien o está mal? para vos está bien. No, no está mal. Per- Sí, Perfecto. sí, Bueno, sí. Fer, muchas gracias por contestar estas preguntas. La verdad te agradezco de corazón el espacio. Jugada, no pateaste ninguna lateral, que yo tenía miedo que la patees a lateral todas. A lo Luchito, pero bueno, demostraste que acuerdo o no acuerdo, que podemos tener distintos puntos de vista, respondiste todas y le pusiste el pecho a las balas. Así que muchas Como gracias, siempre. como siempre, compañera. Bueno, Fer, acá Dale. retomamos otra vez el tema del café y de la charla, para hacerte un cuestionario un poquito más que tiene que ver con la parte humana y en la parte social de la Argentina, y que tiene que ver más que bien con este tema que se plantea hoy de la ideología de género, un poquito de cómo se plantea la sociedad y cómo, bueno, tu mirada del lugar de mujer y de una persona militante y comprometida con lo social también. Te voy a traer con la Ujú. primera pregunta. A ver, Machirulo, ¿se nace o se hace? machirulo, un término que, bueno, existe hace rato, pero Cristina lo puso ahí como, ¿cómo se dice con el tema de Twitter? Trending topic es. Sí, totalmente. Tenis topi. Este, machirulo se hace para mí. Desde ya advertir que soy una persona como cualquier otra de construcción, porque justamente a esto voy.
el machismo nos atraviesa a todos y a todas por igual, por ser una cuestión cultural, por ser una cuestión de desaprender todos los días lo aprendido, de entender lo que antes no existe, ahora no lo es, y así. Me parece que la misma sociedad nos fue con el tiempo, ¿no? Porque ahora estamos todos en proceso de construcción, nos fue amoldando un poco a esa línea, ¿no? Ese machismo que nos atraviesa a todos y todas por igual. Perfecto, me parece muy inteligente tu respuesta y la verdad no me das lugar a una repregunta. Pero bueno, ¡Ay, tu repregunta! no. Vamos a la segunda. ¿Qué A ver. opinas de las mujeres que crían machirulos? Mira, la segunda respuesta te la contesta la primera, o sea, no es que una mujer cría machirulos, es una cuestión cultural. Seguramente las cosas que yo le enseño a mi hija hoy, en su momento no me las enseñó mi mamá, pero porque justamente no había la concientización que hoy está tan en ejercicio constante con respecto a la violencia de género, la igualdad de derechos y todas estas cuestiones que trae el feminismo. Y igual ahí te Ah, podría hacer una repregunta, pero te voy a decir un comentario que escuché de una madre que cría machirulos. de A ver, una madre que, cría machirulos. Y a tiene ver, hijos varones. Vos tenés hija mujer, yo tengo hijo varón y hija mujer. Pero te voy a decir una respuesta con la que yo le planteé, digo, bueno, mirá, te cuento rápido el cuadro. a Hijo, ver, 15 años, se sentamos a comer en la sí, mesa, se levanta, no lleva su plato, no lleva nada, le digo, bueno, ayúdala a tu mami. Y me dice, nada, lavar los platos es cosa de mujeres. A lo cual, para ver que no termina ahí, a lo cual la madre me responde, no, ¿cómo mi hijo va a lavar un plato? Te cuento claro. que esa mujer es más joven que vos y que yo. Ujú. Esa madre es más joven que vos y que yo. Sí, te cuento lastimosamente que es más joven que vos y que yo. Y Es me, una nena entonces. totalmente. Y cuando yo le pregunto, cuando yo le digo, che, fíjate, X, que hoy por hoy tu hijo después no está creciendo acorde porque me parece que lo estás creando en un contexto medio machista. Ujú. Me parece que sería bueno que, no sé, lo ayornes un poquito más o lo eduques un poquito más con respecto a que esas son cuestiones de ayuda en familia, no tiene que ser potestad de un género. Y la respuesta que me da Ujú. la madre, por eso es mi pregunta, la respuesta que me da la madre me dice, Hugo, el día que ser, yo le dije, vos estás creando un machirulo. A la respuesta que ella me da me dice, el día que ser machirulo sea un delito, yo te puedo jurar que lo criaré distinto. O sea que lo que me aduce es que ser machirulo hoy por hoy no es un delito, no está penado por la ley. O sea que decir que mujeres no crían a machirulos es como decir que porque no tienen herramienta hoy. No, yo creo que hay mujeres que eligen criar machirulos todavía. Por ahí no No, sea tu yo creo que caso. hay una resistencia importante, que es lo natural, ¿no? Hay una resistencia importante a los grandes cambios. Por empezar, entender que si ese chico levanta un plato, no es una ayuda, sino que es una tarea que le corresponde como persona individual. Mira, en este caso, volviendo al ejemplo, ¿no? Porque una veces dice, bueno, no, si una mamá tiene una hija, en realidad no tiene la tarea de criar un hijo que no sea machista. Lo tiene la mamá que tiene un hijo varón, y no es así. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Cuando yo era chiquita, y un chico me molestaba o me pegaba en la escuela, mi mamá me decía que seguramente gustaba de mí, ¿no? Sí, Y ahí está el error, esto de naturalizar la violencia como sinónimo de amor, ¿no? claro. Porque en realidad ese es un grave problema que después tenemos las mujeres cuando crecemos, entonces entendemos que el golpe, el insulto, los celos enfermizos y demás son sinónimos de amor, y eso está mal. Volviendo al punto este de la mamá que me decía, bueno, no es un delito criar machirulos, no sé, creo que es propio de una resistencia a un cambio y que es natural, ya te lo repito. Eh, ¿Es un delito ser un machirulo? No, obviamente está empezando a ser cada vez más repudiado por la sociedad y con grandes fundamentos, ¿no? Obviamente.
Pero bueno, desde ya entender con lo que me contaste de que ella interprete que el chico levante un plato de la mesa, es ayudar, te das cuenta que esa mujer todavía no entendió un montón de cosas. Que las entenderás en su proceso, en su proceso de deconstrucción, que no está mal, y tampoco tenemos que atacar a las mujeres porque, a ver, yo todavía hay un montón de cosas, a veces hago chistes que digo, che, estuve para la mierda ese chiste, nada que ver. Seguimos deconstruyéndonos porque estamos todos atravesados por el machismo culturalmente. Sí, yo comparto mucho con respecto a vos. Mira, me pasa a mí que por ahí me cuesta mucho el paso del humor de los 90 al humor actual. Que Ni eso hablar. era un humor que vos sos una persona más grande, un poquito más chica que yo, pero viviste esa etapa de los 90 donde el humor era muchas veces humillar a la persona y humillar Yo muchas lo veces a veo la ahora mujer. y me parece un horror, y algo que en su momento mirábamos en familia en mi casa. Yo te doy un ejemplo, por eso viene la tercera pregunta. ¿Qué opinas que el humor de los 90 era tan machirulo y era tan aceptado? Era tan. Machirulo y a la vez era tan aceptado. El humor de los 90. Volvemos a lo mismo, no existía la concientización de que eso estaba mal. Ahora yo la verdad vuelvo a lo mismo, eran programas que los miramos en familia y nos reíamos todos. Yo lo miro ahora y realmente me agarro, digo, no, me parece un horror que se haya hecho humor del acoso, del Sí. abuso, de la sexualidad constante con el tema de la mujer y demás. Me parece bastante. Bueno, y ahí está uno, ¿no? Eso refleja un poco este camino tan difícil que emprendimos las mujeres, cada una desde nuestro lugar y en nuestro proceso, ¿no? De deconstrucción, de lograr que hoy se vea algo, un video que se pasaba en los 90 que era gracioso, bueno, y no lo es. Comparto mucho en lo que decís vos. Hoy por hoy hay cosas que por una cuestión más que nada que tienen que ver con una mirada muy machista no deberían ser permitidos. Eh, a ver, igual yo creo que tiene que haber, más allá de eso, Fer, una campaña mucho más fuerte en lo que tiene que ver con el tema de educación. Más que nada en el aspecto del varón. Hacer mucho hincapié en el aspecto del varón. Como que el varón no ser relegado a ciertas tareas donde no haya un compromiso. Yo creo que la palabra pasa todo por compromiso. Es una cuestión de compromiso. Para mí todo lo que el movimiento... yo soy muy crítico del movimiento feminista hoy actual, porque para mi punto Sí, de sí, sí. vista busca imponer mucho más que hacer entrar en conciencia. Por eso mi cuarta pregunta te va a un parecer tuyo, pero también la dejo abierta que la puedas explayar. ¿Te parece Sí. que la manera de proponer agenda del movimiento feminista está por el camino correcto? No solo me parece correcto, sino que me parece que las mujeres dieron una muestra de cómo una muestra de organización social. Me parece que en ese sentido nos debería enseñar mucho a todos. Yo no sé si vos recordás que, tengo acá, Aaron, Sí. cuando se dio el debate de la ley por el aborto en las cámaras, bueno, fue en el gobierno macrista, ¿no? Un momento que políticamente estábamos todos pasándola muy mal y muchos nos preguntábamos, ¿por qué la gente no sale a la calle? No sé si te pasó a vos, llegó un momento que veías que la gente estaba tan mal y no podías entender cómo la gente no salía a reclamar Yo salí, por Fer. los espacios. Sí, 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 pero Yo la gente salí, no salía tanto como, o salí, sea, salí de la otra la, vereda tuya, Fer. Disculpame que te lo diga así. Yo salí de la otra vereda por una postura muy personal mía. Yo salí de la sí, otra vereda. Pero salí. En ese momento salí porque necesitaba expresar mi apoyo a lo que yo pero las consideraba. medidas eran tan fuertes que la verdad es que la gente, las personas que salimos en su momento, éramos pocas, ¿entendés? En relación a todo lo que estábamos atravesando como país. Entonces, este movimiento de mujeres y esta lucha por exigir un derecho
nos mostró, nos enseñó como sociedad cómo organizarse políticamente. Bueno, Fer, Me parece que yo capto personalmente eso. Digo, ahí las viene mi chicas se hicieron ver. repregunta. Ahí viene mi repregunta, que la voy a detectar. ¿Por qué te planteo si te parece la manera de proponer agenda? Porque dentro de lo que justamente parte, esto te voy a dar un parecer mío. Vos, si querés hacer una consideración, te lo voy a aceptar porque es una persona que respeto y quiero mucho. Pero ¿te parece que dentro de lo que tiene que ver con cómo proponer agenda del movimiento feminista, volvieron a actuar con violencia con respecto a algunos aspectos de la sociedad? Yo creo que está perfecto hacer un reclamo y plantear una ley que puede ser o no válida, depende de quién la vea, como es el aborto, libre y gratuito para las personas que corresponden. Pero atacar Sí. lugares como la iglesia, sentarse y defecar en la puerta de la catedral, o prender fuego, no sé, en la entrada de iglesias, para poder expresar un derecho, me parece que es como retroceder otra vez a una cacería de brujas, donde en realidad sería sentarse y debatir y no imponer. Para mi punto de vista... Estamos en el 2020 y la ley sigue sin aprobarse, así que evidentemente sentarse y debatir no ha sido una respuesta. Y por ahí Pero voy a esto. no se tenga que aprobar, Fer, ¿eh? Estamos en Por ahí democracia. voy a esto. Sí, bueno, pero un largo camino de exorcizar el debate. Pero voy a esto. Primero que es un sector muy pequeño el que hace el tema este que vos me decís de prender fuego a la iglesia, no es todo el movimiento feminista. Entonces digo, poner la mirada en ese sector para banalizar y desvalorizar la lucha de todo un movimiento, no me parece justo. No me parece justo porque pasan todas las movilizaciones. Te voy a dar un ejemplo, reforma tributaria. ¿Te acordás? Sí, Los disturbios que hubo. sí, Bueno, sí. es un error decir que todos fueron a tirarle piedra a la policía y todos fueron a romper todo, porque no es así. Fue un sector totalmente individualizado. Entonces me parece que poner la mirada en ese sector y apartar el reclamo es totalmente intencional por parte de ciertos medios y de alguna manera buscan como decir, bueno, no, estas son unas locas de mierda. Después, A mí me dolió. entender, A mí me está dolió esa bien, sí, parte. a ver, yo no, la verdad es que si voy a una movilización de mujeres, la verdad es que no voy a romper nada. Pero te digo una cosa, también sé entender que muchas mujeres están indignadas con lo que se vive el día a día por ser mujer, y también por ahí está mal canalizado esa bronca por todas las cuestiones que pasamos. Sí, sí. Pero bueno, desde ya esto, no porque un sector se mueve de cierta forma o promulga ciertas cuestiones, todo el movimiento feminista tiene que pagar por ello. No sé, me parece que tiene que haber un respeto por las decisiones y demás. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que todos asocian al feminismo y no es así. Yo me depilo, chicos. Obvio, corazón. Me parece que, qué sé yo, me parece que es una cuestión. Bueno, sos feminista, seguro que sos peluda. No, No, yo me olvídate. depilo. Te pintás y te pones muy linda, o sea, olvídate, no cumplís para No me nada. parece correcto y estoy en desacuerdo, siempre lo digo, no me parece agradable ver una chica vestida de virgen con sangre entre sus piernas, me parece cero, me parece poco inteligente, eso, me parece que los debates se pueden dar desde otro lugar y con mucha altura, porque las mujeres tenemos mucha altura a la hora de debatir. Es que yo considero que Así sí, que, Fer. Yo considero que sí. Es más, yo creo que si es el debate, te lo voy a decir una persona que está del otro lado. Yo considero que si el debate, ustedes, como movimiento feminista, lo plantean de otra manera, lo gana o no lo gana. Desde el lugar que lo están planteando. yo creo que se va a ganar, yo creo que se va a mm, ganar. Pero lo mismo que pasa en cualquier movimiento, tiene más enfoque en el movimiento feminista, porque volvemos a lo mismo. mm, Reforma tributaria, rompieron todo, apedrearon policías y demás, bueno, no se pone tanto énfasis en eso. Ahora, ocurre en el movimiento feminista que un cierto grupo pequeño hace lo que
estuvimos hablando, y automáticamente se desacredita todo el movimiento. Perfecto, bueno. Muy, muy inteligente tu respuesta y la verdad que me tapaste. Me tapaste totalmente porque esperaba que abrieras más el debate, pero está perfecto porque en sí tu postura encamina mucho a lo que uno piensa como persona, ¿viste? Decir, bueno, seamos más inteligentes, algunas cosas corrijámoslas, y eso no significa justamente bajar los brazos, sino tener una postura mucho más fuerte. No. Y creo que son una muestra muy importante de resistencia. El movimiento feminista es una muestra de resistencia impresionante. Pero desde ya siempre aclarando que soy una persona en deconstrucción, que tengo que modificar actitudes y desaprender lo aprendido constantemente. Y pintarte siempre, Fer. Pintarte, ponerte linda siempre, porque eso te puedo asegurar que no te hace menos feminista, te hace más feminista verte bien. Y dar Yo esa imagen. trato de estar siempre, sí, 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 sí. Bueno, yo Totalmente. igual amo todos mis estados, el estado pijama, el estado Sí. oficina, todo. Bueno, y la última pregunta. Y Sí. esta es compleja por una cuestión más que nada que tiene que ver mucho factor historia. La Ujú. iglesia, ¿es enemigo Sí. del movimiento feminista en la lucha? Yo creo que la Enemigo. iglesia, Busca bien la palabra, enemigo. sí, 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 sí. Yo creo que la iglesia ha tenido una influencia en cuestiones políticas históricamente. Entonces, la iglesia en sí como institución ha impuesto ciertas cuestiones de moral que limitan y que se contraponen, obviamente, con la lucha feminista y con la lucha de los derechos que se traen hoy a debate. Me parece que esa es la representación de enemigo, ¿no? Que su influencia en las cuestiones políticas históricamente. Yo no sé si hoy la iglesia es tanto ese peso político que en su momento tenía a través del Estado. No lo Fer, sé. Fer, ¿te puedo tirar algo para decirte que sí? Sí. Mirá, te voy A a dar un ver. ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cómo se dio el año pasado, no, el año antepasado la votación de la ley del aborto. Vos fíjate Sí. que la ley del aborto, vamos a hacer análisis un poco de historia y vas a caer en esta situación. La ley del aborto Sí. se aprueba en diputados por 5 a 6 votos de diferencia. Creo que llegó a 7 en diputados, Mm. donde tenías un cuadro político como Carreo, totalmente opuesto. Sí. Tenías a Burri, Que responde a creencias religiosas que responde muy también. bien. Tenías a Burri, pero no a Burri, Pato Burri, sino al otro, Sí. que estaba a favor totalmente, que era parte del Sí. oficialismo, que era la otra pata del oficialismo que había abierto el debate, y en un momento Sí. Macri libera eso y dice, bueno, libero y que salga lo que tenga que hacer. Hizo un poco de democracia Mauricio Macri en ese momento y ganó en diputados la ley del aborto, o sea, la ley de legalización Sí. del Sí. aborto gratuito, Sí. podríamos decir Sí. por una paliza, 7 votos. Sí. Cuando va a senadores, ¿qué Sí. diferencia? Vos sos una persona de derecho y sabés qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué es Ujú. generalmente la Cámara de Diputados? Y la Cámara de Diputados son los representantes que se da por cantidad de habitantes en la República Argentina. O sea, la mayor cantidad de diputados está dado en los lugares donde hay mayor cantidad de habitantes. Se eligen por Sí. cantidad de habitantes. En cambio, la cantidad de senadores no se elige por la cantidad de habitantes, sino por la cantidad de representantes por provincia. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. O sea, por cada provincia argentina hay 2 senadores oficialistas y 1 opositor. ¿Quién Sí. generalmente maneja, ¿Quién generalmente maneja esos aspectos? ¿Quién generalmente maneja esos aspectos? Las grandes familias de las provincias, donde justamente son las familias más acaudaladas, más conocidas, las familias que generan un ambiente mucho más grande. Ese ambiente está dado ¿por qué? Por una familia, no sé, clásica de Santiago del Estero, por una familia clásica de Catamarca, por una familia Bueno, clásica está bien, de pero Misiones. ¿Y a también quién ten en responde cuenta que eso? A la Iglesia Católica. las provincias tienen una fuerte influencia de religiosa, eso está más que claro, siempre fue así. Entonces, Por eso digo que sigue siendo un trabajo de deconstrucción. La entonces respuesta no puede ser
yo te voy a decir una cosa, la respuesta frente al reclamo de un derecho no puede ser moral, no puede ser religioso. Porque nosotros hacemos política, no hacemos religión, ¿sí? Sí, Entonces podemos me parece compartir uno. que dar una respuesta religiosa al reclamo de un derecho no es correcto. Me parece que las apreciaciones personales se tienen que dejar de lado. Pero ahí te planteo, Sin ir más vuelvo, lejos, para marcarte que es un trabajo de deconstrucción constante. Cristina no estaba a favor. ¿Y cuál era su respuesta? Que era católica. sí. Pero te vuelvo, te hago el replanteo, por eso va a la inteligencia de cómo se plantea un tema. Vos decís, bueno, por más que lo Sí, planteemos, la ley no salió. Está perfecto, pero para mí faltó inteligencia en cómo plantearlo. Y te lo voy a decir por qué. Porque volcaron todo el esfuerzo en ganar en diputados, pero se olvidaron que la iglesia estaba trabajando en senadores. Cuando la iglesia trabajó en senadores, por lo que dice la Constitución Nacional es muy clara. Una ley que no se aprueba sí, se devuelve otra vez a lo que sería el Poder Ejecutivo y por durante un año no sí, se puede volver a tocar. O sea sí. que haya ganado por 2 votos, como ganó el no, dado por 2 provincias totalmente bien marcadas en su posición, La Mm, Rioja y Catamarca. Si vos recordás, Menem vota negativo, donde La sí, Rioja tiene un poder muy fuerte, todo lo que tiene que ver en la parte de la sí, iglesia, y Catamarca, otra provincia, bastión religioso, donde tenés sí, un movimiento religioso muy grande, vota negativo. Y sí. automáticamente desarman toda una lucha que por ahí, si se hubiera planteado desde otro lugar, capaz que hoy era ley. Mira, yo me parece, o sea, yo entiendo también que hay cuestiones que no se, que históricamente está demostrado, ¿no? Que hay cuestiones que no se ganan pacíficamente. Y cuando digo pacíficamente, no digo de ir a prender fuego nada, pero digo de ir a tomar las calles como pueblo. Entonces me parece que es acertado esa fuerza de choque y ciertas cosas no me parecen acertadas. A mí, este, me parece que por ahí canalizo más el debate o el movimiento por otro lado. Pero entiendo que es necesario la fuerza de choque, la fuerza de salir a las calles, la fuerza de visibilizar un problema y con enojo, con decir, esto tiene que ser resuelto. Bueno, Alguien tiene que dar respuesta a esto. Fer, yo te voy a decir una sola cosa. El día que se haga la marcha en los congresos, yo me cruzo de la otra vereda, donde vas a estar vos, y te invito, vamos a comer choripán, vamos a tomar algo, si nos habilita, Olvídate, y nos vamos a reír un rato, y bueno, después cada uno vuelve a su lugar de lucha, pero siempre de respeto, pues somos 2 personas adultas y con mucho cariño que hay entre nosotros. por supuesto que sí. Fer, te agradezco de corazón tu tiempo, y bueno, esto A ahora vos por el Pedrito espacio. Pedrito lo va a subir, y bueno, vamos a hacerlo de manera más amena. Muchas gracias, Fer. Muy amable. Buenísimo. Besito para los dos. Chau, Chao, chau. chao.